Bendice, papá, como no, esta palabra tuya, que en esta tarde esa palabra corra, esa palabra sea glorificada, mi Dios, esa palabra sea una palabra específica para el día de hoy, para este final de 2020, Señor, y que podamos, Señor, con esta palabra iniciar el 2021, Padre, en victoria, en bendición, Señor, moviéndonos en nuevas dimensiones espirituales. Que así sea, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Damos un aplauso a Dios en esta tarde. Y ahora sí, vamos a la palabra. Y vamos a leer de nuevo Lucas 22:34. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántos conocen ese tremendo pasaje, verdad? La negación de Pedro. Tremendo como pues Jesús le anuncia anticipadamente, proféticamente le anuncia precisamente que lo iba a negar 3 veces, que iba a negar 3 veces, que no le conocía. Y efectivamente, pues aquello que Jesús le anunció, aquello que Jesús le profetizó, pues eso sucedió. Amén. Y hay algo en ese fatídico día. Digan conmigo, fatídico día o glorioso día, o puede ser. Amén. Ahora lo vamos a ver. Porque pudo ser un fatídico día o pudo ser un glorioso día. Pero en ese día que Pedro negó al Señor, la Escritura nos revela algo, un detalle que va a ser ese detalle, digamos, el hilo conductor de toda la enseñanza de esta tarde. Un detalle importante, porque dice en Lucas 22, ¿puedes poner el verso 62 si eres tan amable? Verso 62, ahí está. Hay un detalle aquí que pues nos va a detener en esta tarde. Dice que Pedro, una vez que efectivamente negó 3 veces que conocía a Jesús, hizo algo más aparte de negar a Jesús. ¿Qué hizo? Lloró. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han llorado amargamente? Amén. Yo creo que muchos de nosotros hemos llorado amargamente. Revela la Escritura que él lloró con amargura. ¿Me puedes poner Mateo 26:75, por favor, si eres tan amable, hija? Dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estos son los evangelios. Hay otro más, creo que recoge, creo que es el evangelio de Marcos, si no me equivoco, que recoge también que Pedro lloró. Amén. Amados, ¿qué podemos decir de este llanto? Llanto amargo, digan conmigo, amargura. El llanto amargo o llorar amargamente es un llanto, y eso es lo que significa amargamente, es un llanto de pena. ¿Cuántos han llorado por pena o de pena? ¿Nadie? Un llanto de dolor. ¿Cuántos lloraron? ¿Y cuántos lloraron de un disgusto extremo? Bien, pues llorar amargamente significa llorar de pena, llorar de dolor, llorar de disgusto. Pero, ¿por qué? Hay 2 motivos, pero vamos a hablar de uno de ellos muy específicamente en esta tarde. Es del apóstol Pedro, de Simón Pedro, era el llanto de disgusto de un hombre, de un ser humano que... ¿Cuántos conocen a gente que se creen más de lo que son? Que se creía más de lo que era, y que a la se vio encarado con su verdadera realidad. Digan conmigo, realidad. Es decir, era un llanto revelador, era un llanto esclarecedor de un hombre que pensaba de sí mismo una cosa. Amén. Qué bueno que podamos pensar de nosotros mismos cosas buenas. Amén. Que podamos pensar de nosotros mismos, pues a tener de nosotros mismos un buen concepto. ¿Qué dice Romanos capítulo 12 precisamente? Ponme Romanos 12:3, por favor. ¿Qué dice Romanos capítulo 12,
Versículo 3. Lo vamos a leer en varias versiones rápidamente. Dice así: la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener. ¿Cuántos creen que Pedro, previamente a la negación, tenía un concepto de sí más del que debía de tener? Yo creo que sí. Pedro tenía un concepto de sí mismo más alto de sí que el que debía de tener. Sino que piense, dice Pablo, que piense de sí con cordura, digan conmigo, con equilibrio, con sensatez, con equilibrio, aleluya. No nos vayamos tampoco a caer, a tirar a la miseria, ¿verdad? Pero que pensemos de nosotros pues de una manera equilibrada, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo lo dice en esta versión? Lo vamos a buscar porque lo tengo anotado y seguramente porque hay que extraer algo interesante. Entonces, Romanos 12, verso 3, aquí dice así, en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí, dice: en virtud del don que me has dado, me dirijo a todos y a cada uno. Me gusta, con razón la tengo subrayada. Eso pone aquí. ¿Conocéis a gente que tiene los humos muy subidos? ¿Quién fue? Sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Aleluya. Toca a aquel que está a tu lado, dile, baja eso humo. Aleluya. Y tengo también esta versión anotada, que es la del lenguaje actual, o la traducción del lenguaje actual, que también lo tengo subrayado, así que será por algo. Como lo dice aquí, Romanos 12 dice, ahí está, Romanos 12:3 dice lo siguiente. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido, también mira cómo lo dice aquí, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que son realmente. Que no se crean mejores de lo que son realmente. Vamos acorde, vamos en línea, porque Jesús dijo que ninguno había bueno. Amén. ¿Os acordáis que aquel discípulo vino, se le acercó y le dijo, maestro bueno, y Jesús le paró en seco y le dijo, ¿a quién llamas bueno? Porque el único que hay bueno es mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjate qué tremendo, lo repito, me encanta esta expresión. Que no se crean mejores de lo que son realmente. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Toca a aquel que está a tu lado, dile, Dios te ha capacitado. Que eso lo vamos a ver también. Dios te ha dado una capacidad. Amén, aleluya. Ahora, fíjate qué tremendo. Vemos a través de Romanos 12:3 y cotejando varias versiones que efectivamente podríamos decir de Pedro, concluir de Pedro, que tenía los humos muy subidos y que realmente se creía mejor de lo que era, aleluya. Pero realmente ese yo de nos presenta resultó no ser tan fuerte, no ser tan bueno, no ser tan perfecto como lo que él se pensaba que era. Wow, podríamos parafrasear y pensar que Pedro lloró amargamente y pensó, después de todo, no soy tan fuerte, tan alto, tan guapo, tan bueno, tan perfecto como yo lo pensaba. Recuerda algo muy importante. Si tú tienes los humos muy subidos, y si tú te crees realmente más fuerte de lo que eres, estás impidiendo que Jesús obre en ti. Porque Jesús se hace fuerte en aquellos que son débiles. Podemos dar un aplauso fuerte a aquel que se fortalece en nuestra debilidad. Aleluya. Ahora,
Hemos leído, retrocede por favor Ruth, amada niña, a Mateo 26:75, porque está claro algo. Según Mateo 26:75, nos dice aquí que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿De qué palabras? Aquellas que le profetizaban o le anticipaban su futura negación. Entonces, está claro que primeramente lloró porque se acordó de las palabras de Jesús, lo dice la Escritura, pero también eran lágrimas de tal como era, desnudo. Toca a aquel que está a tu lado, dile, tú necesitas, si aún no te has visto en tu vida, tal como eres verdaderamente. ¿Sabe cómo se titula el mensaje de hoy? Un encuentro frente al espejo. Y vamos a explicar por qué. Cuando uno realmente se ve en un espejo por primera vez en su vida, tal y como es, amados, muchas veces para echarse a llorar. ¿O no? Muchas veces es, o casi siempre es, para echarse a llorar. Cuando uno se encuentra frente a su propia realidad, amados, sin velos, sin máscaras, cuando uno se ve frente al espejo y ve lo que hay realmente y ve quién es realmente, se vuelve entonces una persona. ¿Cómo se volvió Pedro? Se volvió una persona inestable, se volvió ansiosa. Entonces, cuando uno se ve reflejado tal cual es en el espejo por primera vez, se inaugura, digan conmigo, se abre de par en par, escucha bien, un periodo de confusión, de turbación, un periodo de aturdimiento y de interrogantes. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No soy tan fuerte como lo que yo pensaba. Entonces, mira bien algo. Hay muchos detalles importantes. Por ejemplo, en la noche del arresto de Jesús. ¿Qué pasa con Pedro en la noche del arresto de Jesús? ¿Qué hace Pedro? Se interpone, desenvaina una espada y le corta la oreja a un siervo de un alguacil, a un guardia llamado Malco. Entonces, fíjate qué tremendo. La noche del arresto de Jesús vemos a un Pedro impetuoso. ¿Conocéis a gente impetuosa? Vemos hace algunas semanas, hablé de los precipitados y apresurados. ¿Se apresuró Pedro en sacar la espada? Claro. Entonces vemos a un Pedro impetuoso, vemos a un Pedro apresurado y precipitado, pero también vemos a un Pedro que todo lo que hacía, lo hacía porque amaba al Señor. Por tanto vemos que él hacía las cosas pasionalmente. Vemos a un Pedro pasional, digan conmigo, pasional. Las cosas en el Señor se hacen con pasión o no se hacen. ¿Cuántos dicen amén? Bien, además, si estás enamorado de algo, de una carrera, de lo que sea, se tiene que hacer con pasión. Aleluya. No con compasión. La compasión se aplica en otras cosas, pero con pasión, apasionadamente. Pero fíjate qué tremendo. Es que se interpone la noche del arresto de Jesús, saca la espada, corta la oreja al alguacil, minutos de lejos. Digan conmigo, de lejos. Entonces podríamos preguntar, Pedro, ¿qué ha pasado? Es murciano, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, Pedro? ¿Qué te ha pasado, Pedro? Y la espada ahora. O sea, de un momento para otro, Pedro había perdido la pasión. Pedro había perdido el ímpetu. Pedro había perdido la valentía. Pedro había perdido el coraje. Todo se desvaneció. El rudo Pedro, el impetuoso Pedro, el curtido Pedro, el adelantado Pedro, el implicado Pedro, el pasional Pedro, el Pedro que conocemos se disolvió como un terrón de azúcar, como un azucarillo dentro de un café cuando se está removiendo. Qué tremendo. Aquel que dijo horas antes, aunque me toque morir contigo, yo jamás te negaré.
aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y fíjate que resulta que al final, el único que le negó fue él. Toca a aquel que está a tu lado, dile, no seas rápido a la hora de hablar. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Porque Pedro, ¿con qué se encontró después de negar a Jesús? Se encontró con su verdadero yo. Necesitaba. Y Pedro se encontró con su y en situaciones límites, en situaciones que están fuera de nuestro control, ahí es donde sale nuestro verdadero yo. Incluso y perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque dice Mateo 26:58, no sé si lo pueden poner, pero Mateo 26:58 dice que Pedro se sentó para ver el fin. ¿El fin de qué? El fin de esta aventura con Jesús. El fin de esa aventura de 3 años y medio. Dice, ahí está, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin. El fin de Jesús, el fin de la aventura, el fin del cuento, el fin de la historia. Mira cómo lo dice la Biblia Peshitta. Dice que se sentó entre los guardias para ver el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Cuando tú ves una película, cuando te hacen un spoiler de un desenlace en una película, ¿cómo te quedas? No me cuentes el final ni se te ocurra. Y otra versión dice, la Biblia, la palabra dice que se sentó para ver en qué terminaba todo aquello. Entonces uno se pone a pensar, porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos cristianos Pedros que se sientan para ver el fin, que se sientan para ver el desenlace, que se sientan o están sentados para ver cómo termina todo aquello. Y yo me preguntaba, cuando estaba preparando el mensaje estos días, me preguntaba, 3 años y medio al lado de Jesús, Pedro que caminó sobre el agua, Pedro que tuvo la revelación. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres fulano, el otro dice que es mengano, y Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este Pedro tan tremendo, al final perdió la fe. Y yo pensaba, ¿y dónde estaba toda la palabra que Jesús sembró durante 3 años y medio? ¿Dónde está toda la palabra enseñada por Jesús durante 3 años y medio? ¿Dónde pasó todo? Si incluso día antes ya le había anunciado que tenía que ir a Jerusalén a morir en manos de los alguaciles y de los fariseos. Hasta eso Jesús le anunció a Pedro. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los consejos? ¿Dónde está la enseñanza? Yo muchas veces, y lo digo de verdad, con todo el respeto y todo el cariño, pero a mí me pasa también con la iglesia del Señor. ¿Dónde está todo lo que se predica aquí los domingos? ¿Dónde está? Andará. ¿Dónde está todo lo sembrado durante casi ya 17 años o más? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo predicado? ¿Dónde está el discipulado? ¿Dónde está la consejería? ¿Dónde está la llamada? ¿Dónde está todo? El consejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque luego viene una situación y hacemos, y lo digo con todo el cariño, los que nos da la gana. Y uno muchas veces se pregunta, ¿para qué? ¿Verdad? Pero eso es rápido, entra y sale. Porque hemos sido llamados a predicar. Así que Pedro, amados, Pedro lamentablemente no es el único olvidadizo. Si yo pregunto esta noche, ¿qué prediqué el domingo pasado? El 99% no se acuerda. ¿Dónde está lo predicado? Fíjate qué tremendo. Pedro pasó de ser uno de los protagonistas la noche que desenvainó la espada. Se puso al frente y delante de todos conocieron allí a Pedro, porque el mismo Señor le paró el brazo, le dijo, usted, tranquilo, no es el momento de sacar la espada,
Porque si yo quisiese, llamaría a los ángeles de mi padre y una legión de ángeles me liberarían de este embrollo. Pero no quiero, no es el momento de sacar la espada. Y lo llamó delante de todos, y todos allá conocían quién era Pedro. Entonces pasó de ser uno de los protagonistas la noche del arresto de Jesús a ser un mero espectador. Hemos leído que se sentó para ver cómo acababa esto. ¿Tú qué quieres ser, un protagonista o un mero espectador? Piénsalo. ¿Sabes por qué? Porque esta es la diferencia. Ponme 26:51, ponme el verso 51. Fíjate qué diferencia. En el Evangelio de Mateo no se identifica a Pedro como tal. Pero mira lo que dice. Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada. ¿De quién está hablando? De Pedro. Sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Vale, digan conmigo. Uno que está con Jesús. Versículos después, el que está con Jesús pasó a seguir a Jesús de lejos. ¿Es lo mismo? Digan conmigo, estar con. ¿Qué significa estar con? Estar con significa vivir en compañía de Jesús. Sí, compañero de milicia, de camino. Dormían por la noche a la intemperie, juntitos, compañeros de milicia. Escucha, por tanto, vivir en compañía de una persona, ¿qué implica? Si tú vives en compañía de una persona, tú vives en compañía de tu esposo, ¿qué implica eso? Venga, ¿qué implica? Que tú vivas en compañía de tu esposo o de tu esposa, ¿qué implica? ¿Qué? Unidad, me gusta, no lo tengo apuntado pero lo anotamos. Unidad, ¿qué más? ¿Quién dijo? Compromiso, por supuesto. Estoy comprometido. He dado mi palabra a la persona que vive conmigo. ¿Qué más? Fidelidad, aleluya. ¿Fue fiel esa noche, Pedro? No, lo negó, no fue infiel. Entonces digan conmigo, unidad. Estar con es unidad, es compromiso, es fidelidad. ¿Qué más? Venga, decirme cosas. Confianza, ok. Cómplice, ¿quién dijo cómplice? Manu, fue Manu. Complicidad. A esta conmigo. Mira, intimidad. Complicidad, confianza y todo lo que habías dicho. Eso implica estar con Jesús. Ahora, lejos. Mira, simpatizante, bien, mira. Pero aquí vamos a espiritualizar un poco más. Seguir a Jesús de lejos significa no estar dispuesto a identificarse con Jesús completamente. Lo repito. Seguir a Jesús en la distancia, como dice otra versión, implica no estar identificado con Jesús, con su causa, con su evangelio al 100%. Toca al hermano que está a tu lado y dile, ¿y tú? ¿Estás implicado con Jesús al 100%? ¡Wow! Y estar con Jesús, hay algo que no hemos dicho. Estar con Jesús significa tener a Jesús y a su evangelio y a su causa como lo primero. Seguir de lejos a Jesús implica que nuestras prioridades están invertidas o cambiadas. Seguir de lejos a Jesús implica que Jesús no es lo primero en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a qué distancia estamos del Señor? ¿A qué distancia estamos de Jesús? Voy a decirte algo, iglesia, en esta noche, y tal vez te va a parecer cuando menos un poco extraño, pero es que de eso se trata, de eso trata el mensaje de hoy. Escucha, lo mejor
lo más saludable, lo más provechoso que nos puede pasar o nos debe pasar a todos es vernos confrontados cara a cara con nuestra realidad, con lo que verdaderamente somos y que desconocemos de nosotros mismos. Porque no nos vayamos a equivocar, hay mucha máscara, hay mucha máscara. Debemos tener un encuentro personal, no con Jesús, fíjate, y no es una herejía, escucha bien, luego vamos al tema, pero necesitamos un encuentro con nuestro verdadero yo, no con el yo externo, no con el yo que viene maquillado los domingos, hermana. Bueno, algunos hermanos se maquillan también, que no tengo yo ningún problema, ¿eh? Sí, está bien que se cuiden, aleluya, no pasa nada. No con el verdadero yo no con el yo externo, perdón, que se engalana los domingos o cuando quiera, sino con el yo interno, con el ser interior. Con ese necesitamos un encuentro genuino. Y Pedro tuvo, y lo que vio en ese espejo no le gustó nada y le provocó un lloro amargo. Es que cuando uno se encuentra verdaderamente con lo que uno es, se le caen los palos del sombraje y no tiene otra cosa que reconocer que no soy lo que yo pensaba y por tanto me vienen los lloros. Escucha, pero ¿por qué necesitamos ese encuentro cara a cara con uno mismo? Si no tenemos ese encuentro cara a cara con nuestro verdadero yo, no podemos entrar a la dimensión que yo he llamado la dimensión del Espíritu, que es la dimensión de los recursos divinos. Digan conmigo, recursos divinos. Pedro entró a esa dimensión. Y cuando entró Pedro a esa dimensión, fíjate qué tremendo. La noche del arresto de Jesús dice que se sentó en el patio del sumo sacerdote, que ahí hay más miga, pero eso será para otro día. Se sentó en el patio del sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote qué representaba? La religión. Ok, bueno, eso lo dejo para otro día. Pero se sentó en el patio del sumo sacerdote alrededor de un fuego, junto con guardias, alguaciles, siervos, criadas, esclavos, y dice la Biblia que se sentó para ver el fin. Lo hemos leído, ¿verdad? Bien. Y se hizo uno. El tema, ¿de qué tema se hablaba en ese alrededor del fuego? ¿De qué pensaba usted de qué se hablaba? De lo que estaba pasando, de la movida con Jesús. Y Pedro pasó de participar en una tertulia, en un patio, digan conmigo, tertulia, en un patio con unos pocos, días después pasó a predicarle a miles en Jerusalén en una plaza pública. Y dice que ese día se convirtieron como 3,000 al Señor. El Pedro del patio del sumo sacerdote era el Pedro amargado. El Pedro amargado, que se movía por sus propias fuerzas. Pero el Pedro que se alza en la plaza pública para predicarle a miles es el Pedro que se movía en la dimensión del Espíritu y de los recursos divinos. Y ahora lo vamos a ver. O sea, Pedro tuvo un cambio, digan conmigo, cambio de dimensión. Pero claro, para cambiar de una dimensión a la otra, Pedro se tuvo que encontrar ¿con quién? Con su yo. Y llorar. Aleluya. Nos va a tocar llorar. Mira los recursos divinos que tenía una vez que él se encontró cara a cara consigo mismo. Ponme el libro de los Hechos capítulo 3, por favor. Esto es tremendo, ya lo conocemos. Hechos 3, versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos. ¿En quién? En el cojo que estaba en la puerta llamada la Hermosa, aquel que pedía limosna. Y fijando en él los ojos, dijo, mira. Entonces él les estuvo atento, el cojo, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba? Recurso humano. Mas Pedro, como se movía ya en otra dimensión,
le dijo: de los recursos que tú esperas que yo te voy a dar, no tengo, porque yo ya me muevo en otra dimensión. Por tanto, no tengo euros, no tengo pesos, no tengo dólares, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es moverse en una sobrenaturalidad. Eso es moverse en una dimensión de recursos divinos. Digan amén. Un aplauso a Dios, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de para decirle al cojo: levántate. Jesús. Aleluya. Ahora, amado, es que no hay más dimensiones. El mundo se ha sacado de la ideología de género 90 y tantos géneros. ¿Qué estamos locos o qué? Si dice la Biblia, varón y hembra los creó. ¿Para qué nos vamos a liar? Dos géneros, varón y hembra los creó, punto. Pues ahora hay 96. Madre mía. Y luego los locos somos nosotros, ¿sabes? Bueno, otra historia, a otra cosa. Ahora escucha. Dos dimensiones, no hay más. Hay dos dimensiones: la natural y la espiritual. La de la tierra y la del cielo. Dos dimensiones. La dimensión de la tierra tiene sus recursos y la dimensión del cielo tiene los suyos. Ahora, no es posible salir de una para penetrar en otra a ese punto límite donde yo me encuentro con quien soy verdaderamente. Y aunque tenga que llorar, con amargura. Al límite de mis propios recursos. Al límite de pensar lo que yo era, pero que no soy. Al límite de mis humos subidos. Aleluya. ¿Se le bajaron los humos a Pedro? Que sí se le bajaron. Entonces digan conmigo: no hay otra. Es decir, uno se mueve bien en la dimensión limitada, escasa, de poco recorrido y de poco alcance de sus propios recursos. No tengo oro, no tengo plata. ¿Cuántos recursos tenía humanos, Pedro? No tenía nada. Digan conmigo: poco alcance. O sea, aunque yo te quisiera dar, tú imaginas, Pedro, aunque yo te quisiera, con lo que voy a darte, no tienes para un Happy Meal. ¿Me entiendes? Porque mis recursos humanos son escasos, de poco alcance. Pero en la dimensión de los recursos de Dios te vas a encontrar con una dimensión ilimitada. Por eso Pablo decía: yo todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? En la dimensión divina. Dar un aplauso al que probó. Para que lo entiendas bien, para penetrar, para actuar en esa dimensión, para usar, para disfrutar de sus recursos. Fíjate, ahora me viene a la mente la parábola del hijo pródigo, donde pensamos que el hijo bueno era el que se quedó en casa y el hijo malo fue el que dilapidó los bienes. Pero el que se quedó, el que nada más que pensaba moverse ¿en qué? En la dimensión terrenal. Por eso cuando vio llegar al hermano se puso como se puso. Porque el hermano se ha perdido, no vuelve, el padre se muere y me quedo con todo. Pero cuando vio llegar al hermano, entonces vinieron las quejas y el padre le dijo: pero si tú estás en la casa y todo lo mío es tuyo y no tienes ni que siquiera pedir permiso, todo lo que yo tengo está al alcance de tu mano. Así te habla el Señor, el Padre Celestial, el Padre de las luces, a ti y a mí en esta noche, en el nombre de Jesús. Entonces, el Hijo tenía los recursos del Padre al alcance de la mano para usarlos y para disfrutarlos. Nosotros tenemos al alcance de la mano todos los recursos de nuestro Padre Celestial para disfrutarlos. Ahora, necesariamente, para disfrutar de eso tenemos que ser quebrados. Lloro amargo. Pablo era un Pablo quebrado. Era un Pablo acabado. Digan conmigo: quebrado o quebrantado. Digan conmigo: necesitamos un quebrantamiento. Jesús fue quebrantado. Y muchos de nosotros aún no hemos sido quebrantados.
Entonces, si Jesús fue quebrantado, mira, no me quiero adelantar. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Por favor, niña linda, ahí está. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿qué pasó? Experimentado en quebranto. O sea, si le damos la vuelta, Pablo tuvo la experiencia del quebrantamiento. Y muchos hijos de Dios y te va y se te, y si no te dejas, vas a llorar amargamente. Experimentado en quebranto, pero luego, claro, ese cordero en el cielo como en la tierra, ya podía moverse con los recursos de abajo, pero también con los de arriba. Pero después de ser quebrantado. ¡Santo Dios! Ahora, ¿o por qué no disfrutas más de los recursos divinos? Es decir, porque piensas que a lo mejor tienes más o menos autoridad. Porque necesitas que Papá Dios te quiebre. Como una vasija de barro. ¿Qué dice la Biblia? De la figura del alfarero. Y se le rompía la vasija, ¿y qué hacía? La volvía a hacer. O sea que algunos que necesitan no un quebrantamiento, sino varios. Aleluya. Te promueven. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque pasan de usar recursos a usar otros mucho más excelentes. ¡Aleluya! Pero es que ahora viene lo mejor. Digan conmigo, los quebrantamientos de Dios promueven. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? Dice, antes del quebrantamiento es, o sea, previo al quebrantamiento es la soberbia. O sea, ahora voy a terminar con ese pensamiento, porque quiero leer, mira, el versículo completo dice, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída, cayó Pedro, y antes de la caída dice que la altivez de espíritu, la altivez de corazón. ¿Era altivo Pedro? ¿Era soberbio Pedro? ¿Antes de qué? Antes de la caída y del quebrantamiento. Bien, sigo. Ahora ponme Proverbios 18, 12. Ponme el siguiente, ahí está. Antes del quebrantamiento, ¿qué hace? Se eleva, escucha, se eleva el corazón de hombre. ¿No significa tenerlo humo muy subido? Es lo mismo. Se eleva el corazón de hombre. Y antes de la honra, aleluya, antes de la honra es el abatimiento. O sea, iglesia del Señor, hay aún demasiada soberbia, hay aún demasiado orgullo, hay aún demasiada prepotencia, hay aún demasiada altivez. Y os digo algo, sí o sí, todo eso se va a caer en el nombre de Jesús. Todo eso se va a romper. Sí o sí, en el nombre de Jesús, todo eso se tiene que venir abajo, aunque nos toque llorar amargamente. Wow. Entonces ahora te pregunto, ¿fue un fatídico día o fue un glorioso día? ¿Por qué? Porque todo se vuelve para bien. Estamos alineados con la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se vuelve para bien. Porque todo lo que le pasa a los hijos de Dios ayuda para bien. Amén. Aleluya. Un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces escúchame bien, porque te voy a hablar punto por punto. Ponme Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron, ¿a quién? A Jesús. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro
El que hemos leído en Mateo 26, 60 y tantos, que estaba con él, ¿ahora qué hacía? Le seguía de lejos. Ok, le seguía de lejos. Bien. Pregunto, ¿seguir de lejos a una persona es para que no te vean? Bien, vale. Se escondía entonces, ¿no? Iba como agazapado. Bien, ok. Le seguía de lejos. Ponme el versículo, Mateo 26, 58 ahora. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ese ya hemos leído. Entonces, primer punto del proceso. Él empieza a seguir, aquel que estaba, como hemos leído antes, aquel que estaba con Jesús, empieza ahora a seguir a Jesús de lejos. Ok, la Biblia, esta versión, dice que iba a cierta distancia. Iba detrás a cierta distancia. Entendemos y concluimos para que nadie lo viese o reconociese. Bien, según lo que acabamos de leer ahora, iba detrás a cierta distancia para terminar sentándose y calentándose alrededor de un fuego. Pero no te lo pierdas. Alrededor de un fuego. Cuando tú te sientas alrededor de un fuego, ¿qué ambiente hay? No, alrededor del fuego hay un ambiente agradable. Alrededor del fuego hay un ambiente calentito, ¿verdad? Cuando te acercas alrededor del fuego hay un ambiente calentito. Entonces, uno se acerca y se sienta alrededor de un fuego para buscar un ambiente agradable. Ok, estamos alineados. Un ambiente agradable. Pedro está agradable en el patio del sumo sacerdote. Eso que otro día lo contaremos. Hay cosas de la religión que a la gente le sienta agradable, pero que a Dios no le dan tanto, le hacen tanta gracia. Bien, pero eso es para otro día. Ahora, escucha, calentándose de un fuego con gente que no conocía de nada, con desconocidos. Este versículo nos dice que se sentó entre ellos, y el versículo de Mateo nos dice que habían alguaciles. O sea. Me estoy adelantando, lo de los alguaciles lo dejo para después. Escucha, qué tremenda imagen. Ponme Lucas 22, 55 ahora. Ahí está. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor del fuego. Y Pedro se sentó, ¿qué? También entre ellos. Ok, digan conmigo, Pedro se sentó entre ellos. ¿Qué significa estar entre? ¿Qué significa estar entre? Escucha. ¿Qué? ¿Hacer qué? Hacer lo mismo que ellos hacían. Vamos. Mira. Estar entre significa cooperación o participación en un grupo y conjunto de personas. O sea, Pedro se acomodó de tal manera entre los que formaban ese grupo alrededor del fuego, que se hizo uno de ellos. Se hizo uno de ellos. Es decir, era uno. Ahora atentos, porque esto tiene miga, amados. Cuando uno se aleja de Jesús y empieza a seguir a Jesús en la distancia, sí o sí está desenfocándose. Y cuando más se aleja de Jesús en la distancia, o más quiere seguir a Jesús de lejos para que nadie le reconozca, normalmente, como está desenfocado, terminará acercándose a gente que no debe. Primeramente, escucha bien, primeramente irá y entrará a lugares equivocados. Digan conmigo, número 1, lugares equivocados. Número 2, relacionándose con gente equivocada. Y punto número 3, luego viene el llanto amargo. Si te metes en lugares equivocados, amado, y te juntas con gente equivocada, la Biblia te dice que luego vas a llorar con amargura. Wow, y lo vamos a explicar. Gente
lugar equivocado. El patio de sumo sacerdote lo vamos a dejar para el día de hoy. Para otro día, mejor dicho. Pero escucha, gente equivocada que sí, al final te saca y te desvía de tus principios. Porque Pedro, siendo uno más de esa tertulia, al final le hicieron mentir 3 veces. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Así que ojo dónde te metes y ojo con quién andas. Porque a la larga, si tú eres de los que creyendo que siguiendo a Jesús de lejos ya está todo bien, pues la Biblia me dice a mí que a la larga te va a hacer como uno de ellos. Y al final ellos te van a sacar a ti de tus principios. Y la Biblia a mí me dice, no te conviertas tú a ellos, sino sean ellos los que se conviertan a ti. Amén. O sea que Pedro, en uno de ellos, en aquel momento, y cuando volvió, lo único que le quedaba llorar. Pero llorar ¿cómo? Con amargura. Uf. ¡Santo Dios! Pero claro, la gente equivocada te va a sacar a ti de tus principios. Lejos. Los principios que tiene son muy endebles. Son muy frágiles. O sea, el fundamento que tienen es como poco profundo. No tienen raíz hacia abajo. Entonces, en algún momento se juntan con gente que no tienen que juntarse y al final los sacan literalmente del fundamento, del poco fundamento que les quedaba o que tenían. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los que me están entendiendo. Bien. O sea, amado, el alejamiento de Jesús. Ponme el Salmo 73, por favor. Porque he aquí los que se alejan de ti, ¿qué pasará con ellos? Perecerán. O sea, el final de los que se alejan del Señor es la muerte. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Seguimos, versículo 28. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme. Están los cristianos que están siguiendo a Jesús a la distancia y están los que buscan estar cerca de Él. Y fíjate lo que dice el salmista. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, amada, dice que es el bien. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. ¿Qué contaba Pedro en esa tertulia? ¿Qué contaba? Mentira nada más. Cuando le empezaron a empezó a mentir. No lo conozco. Santo Dios. Entonces, el que se aleja termina fuera de los principios divinos. Y el que se acerca terminará contando las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí podríamos hablar de dos tipos de cristianos, los que están cerca y los que están lejos. Amén. Entonces, amado, no le eches la culpa ni envidia al hermano. Si el hermano está más bendecido que tú, será porque a lo mejor busca el acercamiento a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sé que la Biblia no nos engaña, aleluya, es muy clara. Ahora, el seguir a cierta distancia, sí o sí. ¿No? Bien. Y cuando tú vas como pastor con la autoridad de Dios y le dices, hermano, amado, querido, aléjate de esa gente porque es gente tóxica que a la larga no te va a hacer bien. ¿Sabes lo que dicen normalmente? No, si son buena gente. Si son buena gente, pues menos mal que son buena gente, ¿verdad? Que te sacan de los caminos del Señor. Menos mal que son buena gente. Lo que pasa que está ya a gustito con esa buena gente. Que buena gente no hay. Lo dice la Biblia. Entonces, el seguirlo a cierta distancia te acercará a otro tipo de gente. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién se sentó Jesús? Pedro. ¿Con quién?
chismosos. ¿Con quién más? Con los alguaciles y los esclavos. Alguaciles que eran parte del arresto de Jesús. O sea, ¡hombre! A ver, ven para acá, siéntate aquí, siéntate que ahora viene lo bueno y no te lo pierdas. Bienvenido. Qué gusto verte. Y lo mismo te digo, estás más barbudo. ¿Y esa mascarilla, Miguelito? Necesita un quebrantamiento, amado. No, sí. Ahora te lo digo por la prédica, ¿vale? Entonces, escuchadme, amados. ¿A quién nos vamos a acercar si seguimos a Jesús en la distancia? A sus detractores, a sus enemigos, a sus burladores, a sus escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Perdona? ¿Uno que qué? Un mal testimonio. ¿Qué has dicho, Pedro? Sí, claro, que se saca la piel la tira. Mira, escucha. Sí, más o menos. Literalmente eso, porque mira, escarnecedor, aquel que ridiculiza, aquel que calumnia. ¿Cuánta gente se ríe de nosotros? Ayer, no sé si lo habéis visto en las noticias, en una iglesia en Cantabria le pusieron un montón de bolsas con ratas muertas en la puerta y le pintaron la fachada con insultos y demás. Ya hay una denuncia de la policía, pero la libertad de expresión para ellos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos derecho a expresarnos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, y es lo que va a pasar, ¿eh? Ahora, escarnecedores, primeramente, los que pusieron esas bolsas con ratas muertas son escarnecedores, gente que ridiculiza el evangelio, gente que calumnia, gente que ofende, gente que rechaza, gente que ultraja y gente que insulta. Esos son los escarnecedores. Y sin dar uno de ellos. Porque yo de la gloria. Lo más ridiculizan la fe y el evangelio que en algún momento defendieron. Esos son escarnecedores. ¡Guau! O de lejos corres el peligro de hacerte como uno de ellos. El peligro de volverte como uno de ellos. Y eso no me va a pasar. Porque la Biblia dice que el que cree que está bien firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. A mí no, sí, nos puede pasar a todos. ¿Qué dice el Salmo 1? Mira, lo voy a leer entero. Ponme el Salmo 1, versículo 1. Pero tengo aquí que no tiene desperdicio. Esta versión es un tesoro. Está la palabra, el mensaje de Dios para mí. Esa, vamos, te la recomiendo, amado. Salmo 1, bienaventurado, aleluya, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador. Te pregunto, ¿en el patio del sumo sacerdote Pedro se sentó en una silla de escarnecedores con ellos? Sí, totalmente. Wow. Pero mira cómo lo dice aquí. Salmo 1, lo voy a leer entero porque es muy cortito y esta es una perlita. Salmo 1. Y luego está el Salmo 8. Miguel sabe de lo que estoy hablando. Escucha. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene. Que no te pares. Que si algún escarnecedor te dice, vente, vamos a tomar un café, que ni te detenga. En la senda de los pecadores no se detiene, ni en compañía, sino que
Estos son los que siguen, los que están con Jesús, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona de día y de noche. Y ese es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto a su tiempo, y no se secan sus hojas, y consigue todo cuanto emprende. No ocurre así, amado. Aquí un consejo: si sigues a Jesús en la distancia, no emprendas nada. Hello, digan amén, digan wow. Sí, pero si sigues a Jesús y estás con Jesús, puedes emprender todo lo que tú quieras, porque aquí está la promesa. Consigue todo cuanto emprende. No paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues el Señor protege la senda de los justos, mas la senda de los malvados se desvanece. ¿Qué senda vas a coger tú? ¿O qué tan cerca estamos del Señor? ¿Estamos con el Señor o seguimos a Jesús en la distancia? El que no es conmigo es contra mí. Y aquel que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo o entra en enemistad con Dios. Esto está en Santiago 4:4. Qué tremendo. Y Pedro estaba allí. Y le empiezan a Jesús. Hay un evangelio que dice que uno de los que estaban allí alrededor de ese fuego era primo o familiar del Malco, el que le costó la oreja, y lo reconoció y dice: si tú fue el que le cortaste la oreja a mi familiar. Uno de los evangelios lo dice, no he notado cuál, pero sí que lo he leído. Entonces, tú estabas con Jesús, tú eres uno de él. Y sabemos lo que pasó. Pedro lo niega todo. No y no. O sea, Pedro se quedó sin principios. Y cuando te quedas sin principios, amado, tocas fondo. Y tocar fondo. Pero también hay algo bueno, porque cuando uno no puede bajar más bajo, solamente puede ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¡Aleluya! Lo negó todo. Pero fíjate, lo negó. Le dijo que no le conocía, pero no pudo ocultar que estuvo con Jesús. ¿Qué significa esto? Y con esto vamos terminando. Pues que, amado, no importa el lugar en que te encuentres, la situación que estés viviendo, o lo bajo que hayas caído, o lo lejos que estés del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no podrás ocultar el hecho de que algún día y en algún momento Jesús marcó tu vida. Jesús selló tu vida. Y la huella que Jesús deja no se borra fácilmente. Amén. Entonces, puedes seguir a Jesús en la distancia, puedes creer que así todo está bien y todo está controlado, y te puedes acomodar con tus recursos humanos. Vale, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto, porque a la luz de la palabra no lo puedo compartir. Te lo respeto, pero no te lo comparto. Pero aún así, estás marcado. Estás marcado con el sello del Espíritu Santo, y estás marcado con la sangre del Cordero. Y escucha, y te voy a decir algo. Sí, aunque estés siguiendo, si estás siguiendo a Jesús de lejos, no te pasan más cosas negativas, porque la sangre de Jesús te cubre. Hello, porque la mano de su misericordia se está extendiendo sobre ti. Pero cuidado de alejarte aún más, porque llega un momento donde Jesús hará, y el Señor hará, quitará la mano, quitará la cobertura, quitará la protección. ¿Cuántos dicen amén? Así que muchas veces seguimos a Jesús en la distancia y no nos pasa más que Él, en su infinita bondad y misericordia, todavía sigue protegiendo a los suyos, porque sabe quiénes son los que están sellados y marcados. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros primero. Amén. Así que mira a aquel que está a tu lado, dile: cuidado, no te acomodes en seguir a Jesús de lejos. Aleluya. Aunque estés sellado. Mira, ya termino. Pedro lloró.
porque se conoció a sí mismo. Y dice la Biblia que luego el gallo cantó. ¿Y qué tiene que ver el gallo? Hay un dicho en Francia, ¿sabéis que el símbolo de Francia es le coq? Le coq. Le cul no, le cul es otra cosa. Eso es otra cosa. Le coq. El gallo es el símbolo, en Portugal también tienen como símbolo el gallo, ¿vale? Pero ¿sabes por qué hay un dicho y un meme en Francia que dicen, cuando nos preguntan, ¿por qué Francia tiene como símbolo el gallo? Porque es el único animal que sigue cantando aún teniendo los pies en la caquita. En la M. Aún teniendo los pies llenos de M, todavía el gallo sigue cantando. ¿Cuántos dicen amén? Es un buen símbolo, ¿verdad? Ahora, este gallo que cantó esa noche, digan conmigo, gallo mañanero, aleluya. Y luego el gallo, ¿o no? ¿De qué? ¿Para cuándo canta el gallo? Para comenzar un día nuevo, efectivamente. Un nuevo día se asoma. Sí. Entonces, el canto del gallo, aleluya, ¿de qué? Avisa de que la noche ya se está disipando y que ya el día está amaneciendo. Entonces, qué bueno. ¿Sabes quién hizo cantar al gallo? Es una señal del cielo. El canto del gallo es una señal profética del cielo. El canto del gallo es un canto profético que le dijo a Pedro, vas a llorar, pero tranquilo, tu amargura durará una noche, pero llegará y amanecerá el día. Así que limpia tus lágrimas, que aún estás marcado y estás sellado, y largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, amado, la señal profética del gallo, el tiempo, también significa algo, que el tiempo de las lágrimas es necesario. Vas a ser quebrado, vas a llorar con amargura, pero vas a llorar poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de las lágrimas es necesario. Entonces, ponte de pie y ya nos vamos en el nombre de Jesús. Voy a hacer, escucha, la palabra que voy a lanzar ahora es como la lenteja. Si quieres la recibes, si no, las deja. Porque a lo mejor no te va a dar gusto. En el nombre de Jesús voy a declarar lo siguiente, que aunque te cueste lágrimas de amargura, le voy a pedir al Señor que nos quiebre, que nos rompa, para que así, escucha bien, para que así en el 2021 tú y yo nos podamos mover en su sobrenaturalidad y no en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Y para finalizar, leemos Zacarías 4:6 y quedamos despedidos en el nombre de Jesús. ¿Qué dice así? Y entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No es con ejército, no es con fuerza, es decir, no son con los recursos de la tierra. La gente confía en los tanques, la gente confía en los aviones, la gente confía en las cuentas bancarias, la gente confía en los bienes de esta tierra. Y la Biblia nos dice, no es con lo de aquí de la tierra. No es, ¿ves cómo está todo alineado esta tarde? Entonces, las cosas no son con los recursos de abajo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esos son los recursos del cielo. Amén. La autoridad y la presencia de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Un aplauso a la palabra y a la presencia de Dios en esta noche.